Dios es bueno. La paz de Dios con todos, hermanos y hermanas. Le invito a estar en pie, por favor. Y busquemos el libro de Efesios capítulo 1. Hoy comenzamos esta jornada de estudiar esta carta y creo que va a ser de gran edificación para nuestras vidas. Le pido encarecidamente a los niños de 2 a 11 años que puedan salir o sus papás puedan llevarlos. Los maestros, los niños están listos para recibirlos, ya que hoy comenzamos en ambos cultos la experiencia de la iglesia de la niñez. Allá está nuestra hermana Betsy en la parte de atrás, así que todos los niños de 2 a 11 años pueden pasar. Efesios capítulo 1 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, y la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Puedes tomar asiento, amado hermano. Como usted vio en ese video introductorio, la carta a los Efesios es considerada la máxima expresión teológica del pensamiento paulino, guardando similitud en el contenido, en el lenguaje, en el mensaje con la carta de Colosenses. Déjeme decirte, mis queridos hermanos, que la carta a los Efesios tiene un contenido fuerte que enseña a la iglesia con respecto a su rol y a su ministerio, y también da consejos prácticos para la vida, para el creyente. La epístola de Efesios es considerado un sermón en forma de carta. Y es interesante porque en la misma, en estos 6 capítulos, se nos presenta que Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación y que la iglesia es el instrumento de Cristo para la reconciliación. La idea de este escrito es hablar acerca de la unidad y lo relevante que es la armonía, y que una vez estamos en Cristo ya no hay estratas sociales ni divisiones, sino que somos un solo pueblo a la gloria de nuestro Dios. La carta a los Efesios hace hincapié en la importancia de que usted y yo nos veamos como cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza y nos llama a ser familia y a tener visión, a tener propósito, a tener identidad en Él. Me parece oportuno, luego de haber vivido tiempos pandémicos, un ambiente tan convulsionado a nivel internacional, poder visitar esta carta que tiene Dios mucho que decirnos a través del escrito del apóstol Pablo.
quiero que vea conmigo rápidamente y vaya al versículo número 1 conmigo y veamos el inicio de esta carta. Mira cómo se comienza este escrito. En el versículo 1, el apóstol Pablo comienza presentando las dos credenciales que él tiene, las dos credenciales que él poseía. Y él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y 2, él dice: apóstol por la voluntad de Dios. Amados hermanos y hermanas, si algo me establece claramente es que Pablo tenía un objetivo preciso en mente, y es que él fue llamado a servir. Gracias por su entusiasmo. Pero Pablo tenía entre cuero y carne, diríamos nosotros, que su vocación y su compromiso era con el servicio. Él dice: yo soy un enviado, que es un apóstol, y soy enviado de Jesucristo, y lo soy porque a Dios le plujo, a Dios le dio el placer de hacerme su siervo. Amados hermanos, esto a mí me inspira, porque yo siempre debo verme como un miembro de la comunidad de fe que estoy al servicio de Cristo. Y lo estoy, como dice Pablo, por la voluntad de Dios. Es el deseo de Dios de que todos aquellos que estamos en su comunidad, que pertenecemos a su cuerpo, vivamos para honrar a Cristo y servirle. Y en este espacio entonces no hay lugar para el orgullo ni para la vanagloria. Por lo que usted y yo somos es por la gracia bendita de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo que usted y yo somos es por la gracia bendita del Señor. Ahora mire esto: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego dice: gracia y paz. Versículo 2, gracia y paz. Eso es un saludo común que había en la antigüedad. Ahora, esa gracia y paz que él está mencionando está dirigida a los santos y fieles en Cristo. ¿Está conmigo hasta ahora? Él les dice gracia y paz, pero esa gracia que menciona en el versículo 2 va dirigida a los santos y a los fieles en Cristo. Es importante esto, porque Pablo dice: yo soy lo que soy un servidor, porque a Dios le dio la gana que yo fuera un servidor. Es por la voluntad de Dios. Y yo le quiero hablar a aquellos que están en Cristo. Y aquellos que están en Cristo, por cuanto están en Él, son santos y fieles. Santos a Cristo y fieles al servicio. Así que él dice: yo soy por la gracia de Dios un servidor, y quiero dirigirme a aquellos que estando en Cristo también están llamados al servicio y a la devoción al Salvador. Y acto seguido, mis queridos hermanos, luego de ese inicio, esa introducción, que pudiéramos detenernos ahí nada más y sacar quizás varios sermones de ella, el apóstol Pablo nos está colocando en perspectiva para que usted y yo podamos descubrir las riquezas espirituales que tiene el creyente. Las riquezas espirituales del creyente. Y cuando usted va al versículo 3, lo primero que hay que identificar luego de esa introducción del saludo, de hablar a los fieles, a los santos, lo segundo que tenemos que hacer al mirar este capítulo es conocer la fuente de nuestra riqueza espiritual. Conocer la fuente. Y en el versículo número 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Amados hermanos, usted y yo tenemos que conocer al Dios que servimos y estar convencidos de que en el corazón de Dios está el interés de que experimentemos, vivamos y disfrutemos de las riquezas espirituales que Él ofrece. Pero no solamente creer que Él tiene riquezas para darnos, sino que Él tiene la capacidad para otorgarlas. Él tiene los recursos y tiene la capacidad para dar esos recursos. Mire, cuando a usted le dan un cheque, esa persona que le está dando el cheque, y usted espera que no rebote,
Porque la persona que le da el cheque está diciendo que en el mismo está la cantidad, está el monto, está los recursos necesarios para pagar o para manejar la transacción. Usted está creyendo que ese cheque que le están dando está sustentado con una firma, que en el banco hay el dinero para responder. El versículo 3 me está diciendo que el Dios que tú y yo le servimos es bendito. Es el Dios y Padre nuestro, que tiene riqueza espiritual para darnos. Y que Él tiene la riqueza y tiene la capacidad de otorgar ese bien al creyente. Nosotros dan gloria a Dios por eso. Y Él lo da porque Él es bendito. Él lo da porque Él es propietario de esos recursos. Él lo da porque Él es el dueño de esos recursos. Él dice, yo tengo una riqueza espiritual para aquel que me sirve. Soy propietario de esa riqueza. Nadie la puede de alguna manera quitarla. Nadie puede estropearla. Yo tengo una riqueza para el que cree en mí. Una riqueza hermosa, bella, santa y espiritual. Amados hermanos, pero esto solamente es para los que son hijos. Hay cosas que mis hijas saben de mí que usted nunca sabrá, a menos que yo no las testifique. Solamente se dan en la intimidad de la familia, del interior. Hay accesos que ellas tienen a mí como padre que solo se dan en el círculo de la relación que tienen con su papá. Lo que ellas testifiquen o yo testifiquen, usted descubrirá la relación que tengo con mis hijas, porque solo se da en el seno íntimo del hogar. Así que Pablo me está diciendo, poniendo un fundamento para el inicio de esta serie, en esta reflexión introductoria. Pablo viene como un enviado, es un servidor, es por la gracia de Dios que es lo que es. Y él le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros, adora al Dios que tú sirves, porque en Él hay abundante riqueza espiritual para sus hijos e hijas. Hay provisión para sus hijos e hijas. Amados hermanos, yo sé que estas palabras riqueza inmediatamente a algunas personas le pueden causar cierta interrogante, pero permítame calibrar el aspecto. Cuando usted desconoce las riquezas espirituales que hay disponibles para usted, usted va a vivir en depresión, en inconstancia, en un cristianismo frágil, débil, insuficiente. Cuando usted desconoce la riqueza espiritual que Dios tiene para usted, es ignorante a ella, la fe de usted va a ser endeble, va a ser una fe del sentimiento y no de la convicción. Por otro lado, si usted malinterpreta la riqueza espiritual, usted va a convertir el evangelio en un elitismo, donde usted va a creer que bendición espiritual está solamente asociado a unos bienes materiales y a una riqueza material que se recibe y que de alguna manera le da estatus al que la posee. Así que si usted desconoce, vivirá por debajo. Vivirá, mis queridos hermanos, con una fe muy, muy frágil. Pero si usted la malinterpreta, esta riqueza, brinca al otro lado y se cree de alguna forma en un pensamiento de que estabilidad espiritual es sinónimo de estabilidad material. Y es importante yo visitar este texto y descubrir la riqueza espiritual que Dios tiene para sus hijos. Nos va a permitir liberar fuera de nosotros todo temor, toda ansiedad, toda preocupación y vivir en la plenitud del evangelio que Dios siempre deseó que usted y yo viviésemos. Nosotros dan gloria a Dios por eso, hermano. Así que no vamos a reducir la fe a cosas materiales,
pero tampoco vamos a vivir enajenados del bien espiritual que Dios tiene para el creyente. Ahora hemos visto el inicio de la carta, hemos reconocido la fuente, hemos descrito brevemente que hay una riqueza espiritual. La pregunta es: ¿cómo accedo a esa riqueza? ¿Cómo yo accedo a esa riqueza espiritual que Dios tiene para mí? ¿Cómo transfiero del banco espiritual a mi vida lo que Dios desea que yo disfrute? Mire, la fe es el catalizador. La fe es la llave que te da acceso al bien espiritual de Dios para tu vida. En un momento Jesús, mientras hacía milagros, le dijo a un individuo: conforme a tu fe será hecho. Lo que el texto me está diciendo entre ese pasaje y otros es que yo accedo al bien de Dios. Yo accedo a la riqueza espiritual de Dios mediante la fe. Es la fe la que me da la oportunidad de yo poder afirmar que soy bendecido o bendecida. ¿Por qué dice eso, pastor? Vaya conmigo al texto. La riqueza espiritual de la que te estoy hablando es una riqueza que ya está dada. Para aquel que está en Cristo Jesús, versículo número 3, dice: nos bendijo en toda riqueza espiritual o en toda bendición espiritual. El texto bíblico me está estableciendo: ya tú eres bendecido. Déjame repetirlo otra vez. Ya tú eres bendecida. Si estás en Cristo, la riqueza espiritual no es para que salgas a buscarla. Es que ya en Cristo Jesús la posees. Y mediante la fe tienes acceso no a una vida de depresiones, de ansiedades, sino a una vida de balance, equilibrio y esperanza. Y yo me gozo, porque la intención de Dios con mi vida no es que yo sobreviva, sino que yo viva la fe. Mire, la gente con más sentido de propósito debe ser el creyente. Cuando usted entiende esta verdad, si usted hace propia esta verdad, usted puede estar en su trabajo, usted puede estar en su casa y no va a necesitar que nadie vaya allí en un momento difícil y le imponga las manos. Usted lo que va a hacer es recordar quién es usted en Cristo Jesús, la riqueza espiritual que usted tiene, y usted mismo se pone las manos y dice: yo estoy bajo el agrado de Dios y bajo el favor de Dios. Soy siervo, dice Pablo, soy un siervo. Les estoy escribiendo a los santos y fieles de Amelia. Déjame repetir eso. Soy siervo y le estoy escribiendo a los santos y fieles de Amelia. Y les estoy diciendo que el Padre al que sirven tiene riquezas espirituales ya establecidas, que por fe tú accedes a ellas. Ahora, la pregunta inmediata que tengo que hacerme es: ¿y cuáles son esas riquezas espirituales? ¿Cuáles son esas riquezas? Vaya conmigo al versículo número 4. La primera de esas riquezas es que Pablo nos dice, y yo me alegro, hermano, porque conocer a Dios para mí es liberador. Intimar con Él mi fe crece, aumenta y se solidifica. ¿Cuál es la primera riqueza que me dice Pablo? Versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Pablo establece claramente: usted y yo fuimos seleccionados. Este versículo de Efesios quiebra todo rechazo, quiebra toda atadura. Usted no es un accidente, usted no es una equivocación, usted no es un error. Mujer, no permita que nadie diga que tú eres un error. No permitas que nadie exprese o valides tú con tus acciones
el que otros rechacen o menosprecien. La Biblia me está diciendo, hay una riqueza espiritual, y es que usted fue por el cielo seleccionado, escogido. Claro, esta selección de Dios hay que estudiarla con otros pasajes que nos hablan de nuestra respuesta a Dios. Porque ante la selección divina, mi respuesta va a ser que no me voy a subestimar. No voy a mendigar amor. No voy a descuidar mis valores. Yo voy a cuidar con quién me relaciono. Por cuanto sé que el cielo me seleccionó, yo no tengo que pedir que otra gente me valide. Me basta con saber que fui escogido por mi Padre. Y fui escogido para el Señor y por el Señor. Él nos escogió para tener una relación con nosotros y ubicarnos en su diseño. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy hablando? Dios te seleccionó para tener una relación contigo y ubicarte en su plan eterno, para que fueses una vasija santa a la gloria del Señor. Hay gente que se pregunta, ¿qué hago con mi vida? No sé qué hacer. ¿Cuál es mi propósito? Efesios 1:4 te lo dice. Tú fuiste escogido, ¿para qué? Para ser vasija santa. ¿Qué significa eso, pastor? Te seleccionaron para que vivas sirviendo a tu propietario. Gracias por su entusiasmo. Te seleccionaron para que vivas honrando al que te escogió, para que seas una vasija santa y sin mancha. No te escogieron porque no tenías manchas, ni te escogieron porque estabas santo. Te seleccionaron a pesar de que no lo eras. Te escogieron a pesar de que no lo merecías. Y ahora que te escogieron, te dice, vive en santidad y vive sin mancha, porque vives para tu propietario, que es Cristo. Ahora, mire esto. Lo segundo que me dice Pablo es, versículo número 5, habiéndonos predestinado. Esa palabra asusta porque la gente rápido dice, bueno, vamos a hablar aquí de conflicto. Esa palabra históricamente en la iglesia, aún ni los teólogos se ponen de acuerdo en muchas veces. Pero permítame una aplicación un poco tosca, pero creo que te define esta palabra. A lo mejor aquellos que han comprado casa, cuando estamos en la búsqueda de casa, hacemos un inventario de las propiedades que queremos ver. A otros lo hacen por internet, a otros que lo hacemos a la vieja escuela. Y miramos el periódico o printeamos las casas que queremos visitar, como fue el caso mío cuando me iba a mudar para Toalta. Y hice un círculo alrededor de la casa de mi preferencia. Yo tengo un testimonio poderoso ahí, hermano. Yo estaba buscando casas en Toalta. Bueno, estaba buscando en el área metropolitana. Y un día de esos fui con el compañero amigo que ya partió con el Señor, y el pastor Peter Rivera. Y lo fui a buscar a su casa para almorzar con él. Y él se monta al lado mío, salimos de la casa. Y cuando íbamos por la carretera de la urbanización donde él vivía, él me dice, te dice el Señor, esa casa de la esquina es para ti. Honestamente yo dije, ok. Yo estaba opcionando una casa en otro lugar. Y yo dije, gracias, amén. Y nos fuimos a almorzar. Regresamos, lo dejé. En su casa, pasan los días, mi esposa dice, vamos, vivíamos en Cagua, dice, vamos al área de Bayamón y Toalta a ver unas casas. Y vamos para allá. Habíamos opcionado una, pero no iba la cosa como esperábamos, así que ella me dijo, vamos a ver otras, porque creo que este negocio no va
está muy caro. Y cuando fuimos al otro lugar que ella tenía marcado en círculo, y fuimos llegando a la urbanización Mansiones de Montecassino, yo le dije, ¿qué casa es la que vamos a ver? Y ella me dijo, una casa que yo vi que es reposeída y me parece que podemos cualificar para ella. Y nos vamos llegando a la urbanización. Yo digo, pero ¿qué que vive Peter Rivera en esta urbanización? Pasamos la caseta del guardia. Y yo le pregunto a mi esposa, ¿qué casa es? Y me dice, esa de la esquina. La palabra predestinado es, te hicieron un círculo alrededor tuyo y te preseleccionaron. Fuiste escogido, fuiste preseleccionado, pero el apóstol Pablo dice, para ser adoptado. Ahora, dice adoptado como hijos, o ser adoptados hijos. Escuche bien, hay varias palabras griegas para definir lo que es un hijo. La palabra que utiliza Pablo ahí es la palabra en griego que no quiero mencionarla porque no sé griego, pero la definición de esta palabra, huíos más o menos como se dice, es hablando de un hijo grande. Bueno, en boricua, manganzón. ¿Cuántos saben que cuando los hijos crecen siguen siendo los nenes de la casa? La nena crece pero sigue siendo la nena. El manganzón de la casa. ¿A usted no le ha pasado que la gente dice, usted dejó de ver a alguien por mucho tiempo y le dice, mira a mi hijo, y cuando usted lo ve es un individuo así de grande, y la mamá le habla como si estuviera así de pequeño todavía, y el nene así como pasmado, como... La palabra que usa Pablo ahí es hijo grande, adulto. Hermano, por favor entienda esto porque es fascinante. Nadie adopta adultos. Cuando usted va a la adopción, usted busca que sea un bebé, porque de alguna manera ese adoptado se puede meter en la familia y adquirir los valores de la familia y es tratado como un hijo. El problema de los centros de adopción en el país es que los que están en edad adolescente o más, nadie los adopta, porque ya tienen un sistema de creencia, de pensamiento, que se hace difícil integrarlo a una familia. Y muchos de esos muchachos terminan en la calle o dando tumbos porque nadie quiere adoptar a alguien de 13, 14, 15 años. Pablo me dice, la segunda riqueza que tú tienes, espiritual, es que te adoptaron siendo adulto, conociendo tu historial, y que eras difícil, y que eras alguien ya con una trayectoria, y con un comportamiento, y con un alambrado mental. Te seleccionaron para que fueses parte de la familia. Escuche esto, mi querido hermano. Casi el 100%, quizás no puedo decirlo categórico, pero la mayoría de las veces el hijo que es adoptado es un hijo deseado. Hay mujeres que paren y no desean a quienes parieron. Pero hay otras mujeres que aman obviamente a sus hijos, pero aquellas que no pueden tener hijos desean tanto un hijo que van y adoptan como un recurso, no de escape, sino para expresar amor. Regularmente quien es adoptado es esperado, es amado y es deseado. Y Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, y creo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros como iglesia: fuiste adoptada, fuiste adoptado por el puro afecto de su voluntad. Pastor, ¿qué significa eso? Él te amó, no de mala gana.
no por obligación, sino porque quiso amarte. Elegidos, adoptados, amados. Vaya conmigo al versículo número 6. Aceptos en el amado. Mi querido hermano, cuando yo sé que soy aceptado por el Señor, ya tengo toda la aceptación necesaria para vivir. Cuando yo sé que Dios me acepta por puro afecto y me acepta en Cristo Jesús, ya tengo toda la aceptación que necesito para vivir. La semana pasada, una vez más descubrí que los niños tienen una capacidad de hablar con mucha franqueza. Le dije a la hermana Jan, dame tus hijas para llevarlas a almorzar con mi familia. Y me llevé esas dos princesitas. Me extendí un poco al salir del templo. Cuando me monté en la guagua, una de ellas dijo, ¿por fin? Mira a mi esposa y ella me hizo. En el camino a donde íbamos a comer, las niñas comienzan a hablar de las edades. Y una de ellas le pregunta a mi hija Dariana, ¿y cuántos años tiene tu papá? ¿10? Y mi nena le dice, no, 10 no, 40 y le dijo la edad. Y la niña rápidamente dijo, ¡qué viejo! Y yo me recordé de que iba a predicar hoy. Aceptos en el amado. No somos aceptados en base a quienes somos, sino en base a nuestra posición en Cristo. Pablo dice, la tercera riqueza es que tú eres acepto porque estás en Cristo. Eres adoptado para ser hijo. Y te adoptaron como hijo ya adulto. Y tú has sido seleccionado. Miren, mi querido hermano, recibir el amor de Dios sana el corazón. Recibir el amor de Dios sana el interior. Calibra las emociones. Recibir el amor de Dios hace que las heridas emocionales sean aliviadas. Porque en la aceptación de nuestro Salvador Jesucristo tenemos toda la aceptación que necesitamos para la vida. Por ende, cuando alguien no te acepte o te rechace o vivas esa experiencia en el lugar que fuese, sépase que en Cristo usted tiene todo, la aceptación que necesita. ¿Me da unos minutos más? Versículo 7. La cuarta riqueza es tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Mire, hermano, si había una comunidad que sabía de riquezas era Efesio. Sus calles eran de mármol, era un lugar mercantil, tenía un desarrollo increíble para la época. Así que cuando Pablo le está hablando de riquezas a esta iglesia en Éfeso, ellos están asociando porque saben lo que es tener riqueza. Ahora él los está llevando a la riqueza espiritual. Y la riqueza espiritual es la base para la riqueza material. Cuando la gente busca la riqueza material, se olvida de lo que Soares dijo en el devocional. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Las riquezas materiales no son malas. El asunto es que no pueden ser la razón por la que usted viva. Y el enfoque correcto es, procura que la riqueza espiritual la hayas entendido, abrazado y aceptado. Y Dios se encargará de darte la sabiduría. Y usted con buena mayordomía manejará las riquezas materiales. Mire la cuarta, redención. Redención es rescate. A usted y a mí nos rescataron de aquello de lo cual nosotros no podíamos librarnos
por nuestras propias capacidades. Déjame repetirlo. A usted lo rescataron, y a mí, de aquello de lo que no te podías librar por ti mismo. Mire, el ser humano, dijo un pensador, vive en la desesperación y en la confusión de amar sus vicios y odiarlos al mismo tiempo. ¿Sabes por qué la gente anda en vicios y hábitos dañinos? Porque les gusta. Porque gustan. ¿Por qué la gente cruza líneas morales o cruza líneas de vicios y hábitos nocivos? Porque les gusta. Pero a la misma vez lo odian. Y dicen, este alcohol me está destruyendo la vida. Pero es que cada vez que me doy esa emborrachada y estoy como tuerca, me olvido de los problemas, supuestamente. Así que es una relación amor-odio. Gusta. Pero a la misma vez lo odian porque sienten que la vida se siente vacía. Y porque lo está destruyendo por dentro. Y ante esa relación amor-odio, el ser humano no puede librarse a sí mismo. Tuvo que venir alguien y pagar el precio del rescate. Y Pablo dice, y quien único pagó el precio del rescate, y el precio fue sangre derramada en la cruz del Calvario, y con la sangre liberar a aquellos que acepten y abracen la salvación en Cristo. Entonces experimentarán libertad. Pero mientras el ser humano quiera deshacerse de sus vicios, se envicia más. Mientras la gente quiera deshacerse de sus hábitos dañinos, se vuelve más adicto a ellos. Porque no puede el ser humano librarse. Necesita un libertador. Y Pablo me dice, y quien único da un rescate verdadero es Cristo. Y no solamente rescata, esta palabra para mí, y creo que para algunos de ustedes esta mañana, que están aquí quizás de visita, esta palabra es para ti. No solamente te rescata, sino que Él perdona tus pecados según la riqueza de su gracia. En Cristo hay perdón. Él perdona tus pecados y te da el Espíritu Santo para que no vivas esclavo del pecado, para que no gobierne el pecado en ti. Él te rescata, te perdona y te dice, ahora vive para mí. Déjame ir aterrizando. La quinta riqueza espiritual es que Pablo dice, eres perdonado, te liberto de lo que tú mismo no puedes libertarte. Pero en quinto lugar, aquellos que tienen a Cristo están sellados. Versículo número 13. Habiendo oído la palabra de verdad, que es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello. Si usted ha tenido que ir donde un notario para que autorice unos documentos y le dé legitimidad a esos documentos, luego de él tramitarlos, pone el sello de autenticidad, de que eso fue tramitado legalmente y que corresponde a lo que el documento, a lo que fue solicitado. Ese sello es una marca de identificación. Y Pablo me dice, y el texto bíblico me habla, Dios a través de él,
de que aquellos que estamos en Cristo tenemos el sello del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, ese es el sello de que usted le pertenece a Dios. Ese sello te da acceso a la presencia de Dios en oración. Ese sello te da autenticidad de que no eres un errante, tienes un Padre. Y Él es tu Salvador. Es el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, el que te asegura que puedas disfrutar de la protección de Dios. Y también tienes la capacidad para cumplir con sus propósitos. Es el Espíritu Santo el que te sella como propiedad del Padre. Ahora escucha esto. El apóstol Pablo dice que ese sello son las arras de nuestra herencia. ¿Y qué son las arras? Arras de nuestra herencia. Es el anticipo de algo más glorioso que viene de camino. Pablo está diciendo, el sello que tienes ahora, imagínate que es bueno y lo es. Es necesario y lo es. Piensa lo vital que es. Piensa lo indispensable que es para tu vida. Pero aún así ese sello es solo un anticipo de la herencia futura, de la gloria futura que el creyente tiene en la eternidad en Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Ese Espíritu Santo solo es un anticipo de lo más glorioso. Mire, por tal razón, como el Espíritu Santo en nosotros nos marca, nos distingue y sirve de anticipo a algo más glorioso, usted y yo estamos en un proceso. Usted y yo estamos en construcción. Aquellos que somos constructores, sabemos que en un momento de la construcción, cuando estás en tu casa haciendo la remodelación más pequeña, hay un polvorín, hay madera, clavos, y como que la cosa no se entiende. Es más, hasta desespera. Las mujeres saben de lo que estoy hablando, que ustedes quieren la casa bonita, pero el proceso, el polvorín, la madera, el cemento. Los trabajadores se van a las 4 y usted está mapeando a las 4:01. Porque de alguna manera hay un reguero. Pero usted sabe que se está construyendo una obra. Hay un proceso. Hay una dinámica de edificación. Eso es lo que vive el creyente hasta que Cristo venga. Usted y yo somos un proyecto de construcción. Y el Espíritu Santo en nosotros lo que nos dice, tú estás sellado, pero no terminado. Tú estás sellado, pero estás en proceso. La consumación del proceso será en la presencia de Dios. Mientras eso se dé en tu vida y en la mía, se van a escuchar martillazos. En tu vida y en la mía, se van a escuchar el serrucho. En tu vida y en la mía, se va a escuchar el juego de las maderas. Porque lo que tenemos es un anticipo de la manifestación gloriosa de nuestro Padre. Hasta el día de nuestra total redención, que estemos cara a cara con nuestro Salvador. Una vez le preguntaron, alguien se preguntó, ¿cómo será esto de encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador en las nubes? ¿Cómo será? Y el viejo predicador contestó, fácil, joven estudiante. Cuando Cristo regrese,
le dirá al Espíritu Santo: Espíritu Santo, vuelve a casa. Y todo aquel que lo tenga, aquí me entendieron, aquí lo están procesando. Cuando llegue el final de los tiempos y el Padre diga: se cumplió, lo que va a decir es: Espíritu Santo, vuelve a casa. Y todo el que lo tenga. Él es las arras de nuestra herencia. La riqueza espiritual del creyente. Ponte de pie. ¿Te atreves ahí donde estás? Tomarte unos segundos antes de terminar y darle gracias. Dale gracias. Aleluya. Dale gracias. Gracias por su elección. Gracias por su adopción. Gracias por su amor. Gracias por el sello que me da autenticidad. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. La riqueza espiritual del creyente no la podemos comprar. Es un acto de la bondad de Dios hacia nosotros. No la puedes obligar. Sale del mismo Dios hacia tu vida y la mía. No la merecemos. Está enmarcada solo en su amor y en el puro afecto, dijo Pablo, de su voluntad. Este capítulo 1, los primeros 14 versículos, pudiéramos decir que es el fundamento del resto de la epístola. Si usted entiende esto, usted va a ser un creyente gozoso. Si usted entiende esto, usted va en la semana que viene a traer visitas a la casa de Dios y les va a decir: venga, que hay una riqueza para aquel que está en Cristo que le asegura la eternidad. Si usted asimila esta verdad, seremos una iglesia con destino a la gloria del Señor. ¿Qué tal, Seis? ¿Dónde estás? Tomas un espacio y meditas en que esta mañana puede ser una mañana donde haya transferencia hacia tu vida de la riqueza de Dios para llenar tus áreas vacías, para llenar tu corazón, para darte sentido de plenitud, de propósito, de perdón, de salvación. Mientras los ancianos se van acomodando, si en medio nuestro, y creo que lo hay, hubiese alguien que diga: yo necesito de esa transferencia espiritual, yo necesito de esa riqueza espiritual. Yo no quiero vivir ya con tantas luchas, dudas, complejos y temores. Yo quiero vivir con un sentido de dignidad, de propósito y de valor. Aquí hay un cuerpo de ancianos que puede y quiere orar por ti. Aprópiate de esta riqueza y sea un creyente gozoso en el Señor. Y si no has conocido al Señor, esta es una buena mañana para abrirle tu corazón, reconciliarte con Él y que el Padre escriba tu nombre en el libro de la vida. Ayúdame con tu oración mientras cantamos esta alabanza a la gloria del Señor. Aquí está el altar.